Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un ciclo más, a un episodio más de Cartografía Escénica. Mi nombre es Ramón Verdugo y estamos aquí en este espacio para seguir acercándonos a los procesos creativos de las y los creadores en la región de Baja California. Y hoy me da mucho gusto platicar con Miguel Ángel Zazueta. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Gracias, Miguel, por estar acá y platicar, porque la verdad es que me da mucho gusto platicar y que podamos tener la posibilidad de hablar de música, ópera contemporánea. Ya más adelante hablaremos de eso. Gracias por estar por acá. Y yo quisiera comenzar, Miguel, con una pregunta que probablemente es la más obvia, pero ¿cómo es que alguien dice en un momento, yo me quiero dedicar a la música contemporánea? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la música, con la voz? ¿Cuándo decidiste establecer una carrera en la música? Sí, bueno, yo empecé a hacer música más o menos a los 13 años. Yo empecé a busqué la guitarra, toqué un poco violín y encontré lo que al final me enganchó, que fueron el canto. Yo empecé a cantar con una banda en Tijuana. Tuve esa banda durante 8 años con esas mismas personas. Tocábamos folk, metal, rock, metal, cosas, y empezamos a componer eh, metal, power metal, y también luego empezamos a hacer metal progresivo, pero siempre fuimos más o menos, cuatro fuimos los mismos y otros miembros fueron cambiando. Y al mismo tiempo que yo empecé con la banda, empecé a darme cuenta que necesitaba clases de canto, porque la exigencia vocal de este tipo de música es muy grande. Entonces, entré a clases de canto y mi primer maestra, y que fue mi maestra durante muchos años, se llama Ruth Polío. Ella es de Playas, y yo también soy de Playas. Y ella canta ópera. Entonces fue cuando empecé a conocer el mundo de la ópera, empecé a conocer la actuación, el escenario. Y así fue como empecé a desarrollar eso. Y pues fui avanzando, seguí paralelamente con la banda y con la música más clásica, desarrollando esas dos cosas, hasta que terminé en diferentes programas. Estuve en Talentos Artísticos de Baja California, que también fue muy importante porque conocí maestros como el maestro Eduardo García Barrios, la maestra Rosana Peñalosa, el maestro Hernán del Riego, con los que todavía tengo muy buena relación. Y eso también me forjó mucho, me formó mucho, estar rodeado de ellos. Luego terminé en la carrera en música en UABC. Digamos que yo, desde que empecé a hacer música, yo sabía que era lo que quería hacer y yo nunca tuve duda. Mis papás un poco, pero yo no. Eso era lo importante, que tú fuiste muy claro desde el inicio. Sí, sí. Oye, entonces, de alguna manera, digamos, entre la música, entre la banda y este acercamiento que empiezas a tener con las clases de canto, la música clásica, ¿no? También, y luego los talentos artísticos, de alguna manera te llevaron a la licenciatura en música, que bueno, a lo mejor de alguna forma es probablemente para alguien que quiere dedicarse académicamente o formalmente, es, digamos, un paso natural, ¿no? Pero no nada más hiciste una licenciatura en música, que a lo mejor es como un primer paso, sino que, bueno, continuaste o continúas incluso todavía, ¿no? En una maestría, en un doctorado. ¿Qué te ha llevado a decir, no, además de la curiosidad, obviamente por el conocimiento, para seguir en esta etapa, digamos, ya post licenciatura, sino en otros grados? ¿Qué, Supongo que la investigación ha estado muy presente o se ha convertido en una necesidad. ¿Cómo descubriste esa necesidad de seguirle, de seguir investigando la música? Sí, creo que por una parte, yo, por ejemplo, o sea, tengo que confesar que soy una persona que soy familiar. Me gusta estar con mi familia. Entonces, digamos que el buscar una carrera en la música, generalmente tienes que ir a otros lados porque Tijuana es una ciudad muy bella con muchas oportunidades, pero la estructura, como sabes, la estructura profesional del arte siempre es un reto. Y el seguirnos formando, el seguir creciendo, siempre hay que buscar, hay que hacer extra, ¿no? Y la oportunidad de ir a la Universidad de California en San Diego se presentó, y era además una oportunidad de seguirme formando con músicos de un nivel más alto, ¿no?
de seguir como explorando y expandiendo horizontes técnicos y estéticos y de muchas cosas, ¿no? Entonces fue una forma de que yo vi en la que podía yo insertarme ahí y seguir desarrollándome técnicamente. Y al mismo tiempo, a mí siempre me ha gustado el buscar, el saber, el investigar. Entonces, para mí el hecho de la carrera académica también me da una oportunidad de desarrollar otras partes de mí que también siento que me gustan, que son valiosas y que siento que en algún momento podré aportar más cosas también. Y sí, la inquietud de saber, de tener un espacio en el que eres apoyado para buscar, para retar, para crecer. Creo que era una combinación muy buena. Y además, como te digo, que está cerca de casa, ¿no? Y eso siempre he pensado y querido hacer cosas aquí en Tijuana. Se me hace importante, se me hace que uno se puede insertar en otros lugares y puedes encontrar gente que te valora y es padre, pero siento que realmente lo más importante que yo dentro de todo mi entendimiento puedo hacer es aportar aquí. Entonces, eso fue otra cosa muy importante. Claro que de alguna manera tiene que ver con, pues, con la ciudad en la que uno vive, ¿no? Con la ciudad en la que uno se ha desarrollado y también entender a la ciudad como un espacio donde todavía, donde por supuesto se puede seguir aportando y creciendo en muchos sentidos, ¿no? Me parece que es algo muy, muy importante y muy valioso además, ¿no? De pensar en que la ciudad también es casa de nuevos proyectos o de nuevas cosas. Miguel, como artista vocal, ¿en qué momento decides que la música y la ópera contemporánea o lo contemporáneo es lo que te gusta, ¿no? Porque finalmente la música, el panorama es amplio, muy grande. ¿Qué hay en la música contemporánea, en la ópera contemporánea, en las creaciones contemporáneas, ¿no? Que te permiten pensar en que es un área en la que te gusta desarrollarte? A mí me parece, siempre he pensado que la música contemporánea es un poco más democrática. Te permite, o más abierta, por decirlo de alguna forma. Digamos que las estructuras clásicas son muy bellas, tienen mucho valor y creo que es muy importante que se siga desarrollando. Creo que hay gente que lo disfruta mucho. Y yo lo disfruto también porque de pronto hago cosas así también. Pero lo que pasa con la ópera y la música contemporánea es que puede insertarse mucho más fácil, por ejemplo, en un lugar como Tijuana o que puede rebotar ideas de otro tipo. Puedes realmente decir ópera contemporánea es casi un albur porque es casi cualquier cosa. La ópera clásica es una cosa muy específica en diferentes periodos, pero la ópera contemporánea puede ser casi lo que tú quieras. Y puede haber gente que esté de acuerdo o no y que le guste o no, pero sí permite trabajar con temas muy específicos, permite retarnos en diferentes formas, permite insertarlo en nuestro presente sin tener que estar pensando en lugares, en acciones, en valores que no nos pertenecen, ¿no? O que se nos inculcan. Entonces es lo que se me hace muy valioso. Y también a mí como ejecutante, como intérprete, el movimiento siempre me ha gustado mucho. El movimiento me gustó mucho siempre, diferentes formas de expresarme y la ópera contemporánea, la música contemporánea en muchos aspectos permite hacer ese tipo de interdisciplina, permite ese desarrollo, esa investigación práctica y de pronto es muy bienvenida. Y cuando en los esquemas clásicos hay una estructura más clara de lo que se busca de ti, que hay gente de un nivel altísimo y excelentes actores y corporalidades, pero digamos que el abanico no es tan abierto. Claro, como si fuera un espacio que te permite otras posibilidades temáticas y de interpretación y de ejecución y de creación, ¿no? Lo siento así, como que es ese espacio donde hay una gran libertad para no ceñirte, como dices, a valores o a cosas que a lo mejor ya no dialogan con el presente. Oye, Claro. y en ese sentido,
tienes o has tenido hasta la fecha referentes, es decir, has trabajado con artistas nacionales, internacionales, y en este camino te has topado con referentes que de alguna manera hayan inspirado estos gustos o que hayas dicho, es que a mí esto me despertó nuevas posibilidades de pensar la música contemporánea. Y yo creo que he tenido, eh, yo creo que una de las razones por las que yo he tomado este camino es que mi primera maestra, que es Ruth Polío, ella hace música clásica, pero su forma de ver las cosas siempre es distinta, siempre busca hacer cosas distintas, busca innovar, busca romper esquemas dentro de la zona más clásica, pero tiene esta idea eh, hace que otras ideas, otras formas de expresarse sean bienvenidas. Y eso yo creo que me lleva como, al siguiente maestro, que fue como muy importante, que fue el maestro Hernán del Riego, que él es multifacético, ¿no? No sé si se puede, no sé si conozco a alguien cercano que sea más multifacético que el maestro Hernán. Y además tan exitoso en todas las cosas. O sea, de pronto está actuando y va a salir en una película de comedia mexicana y al mismo tiempo luego está cantando música sacra del barroco y lo hace todo muy bien, ¿no? Entonces, él también me ayudó mucho como a despertar y a valorar esas diferentes facetas de mí. Luego puedo ir a otro escalón, que es el maestro Jorge Folgueira, que fue nuestro director de las óperas que hicimos en la universidad, que fue la primera vez que realmente hice óperas completas, y eso me marcó mucho también, o sea, dónde están los valores, qué es lo que buscamos, cómo son los procesos, que no es nada más cantar la música bien, ¿no? Sino es un proceso mucho más holístico. Luego podría decir también, o sea, tengo como claro mi escalerita, ¿no? Tuve contacto con una maestra que se llama Carmina Escobar, que ella es ahorita maestra es una cantante excelente, eh, músico, creadora también, tiene muchas diversas formas de expresar su arte. Y ella es ahorita maestra en sí, en CalArts en Los Ángeles, y ella nos dio un curso en Tecate, en el primer FIDEP, el Festival de Canto Entre Piedras. No sé exactamente el nombre, pero era algo así. Y el verla a ella haciendo un concierto de música contemporánea fue la primera vez que yo vi un concierto completo en vivo de alguien y me impactó mucho. Dije, bueno, es que esto es mi camino. Y he tenido otros contactos, pero yo creo que el referente, digamos, más digamos, globalmente importante ha sido una colaboración que tuve con Meredith Monk, Okay. que ella que también sentí que era el camino correcto, porque cuando una figura así, no por menospreciar a la gente que está alrededor, ¿no? Pero una figura que es tan, eh, bueno, validada, ¿no? A nivel mundial por muchas personas, valora cosas en ti y te dice, bueno, es que estas cosas son muy valiosas y esto es la forma y quiero que trabajes conmigo para hacer esto. También te da una gran claridad de seguir desarrollándote en ese sentido, ¿no? Oye, Miguel, veo que entonces, digamos, me parece muy interesante que este acercamiento a la música también estuvo muy relacionado con, justo con las personas que te fuiste encontrando en el camino y que no nada más hacían música, ¿no? Sino que tenían un amplio abanico de lenguajes escénicos que te permitieron ver a la música como como un diálogo constante, ¿no? Con la escena, bueno, con la actuación, con el movimiento. Hace rato hablabas del movimiento y bueno, obviamente ya encontrarte con estos referentes, como dices, pues te permiten consolidar tal vez como ese gusto. Y quería preguntarte justo porque al final Radical Ensamble, ¿no? Este ensamble vocal interdisciplinario, es decir, digamos, podríamos decirlo, se diferencia, claro, de un ensamble vocal tradicional en que luego tiene esa etiqueta de interdisciplinario, que luego, como dices, también es como, bueno, ¿y qué significa? ¿No? Las personas luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué significa que un ensamble vocal sea interdisciplinario? ¿No? Porque, claro, es la música, pero ¿y qué más? ¿No? ¿Qué más allá de que la ejecución sea virtuosa o perfecta? ¿Qué tiene el Radical Ensamble, del cual eres fundador y director, codirector? ¿Qué tiene
de particular esta parte de lo interdisciplinario? ¿Qué buscan encontrar como lenguaje propio? Sí, yo, por ejemplo, a mí de alguna forma, aunque parezca lo contrario, a mí me interesa mucho la sencillez. Y cuando me refiero a la sencillez, tal vez a lo primario, radical tiene su nombre por eso, porque es la raíz de. Entonces, no tiene que ver con el extremismo, que es otra cosa con la que se relaciona, ¿no? Pero más bien con la raíz. Y la raíz de nuestro trabajo es el cuerpo humano, o sea, las posibilidades del cuerpo humano, del movimiento, de la voz, de la expresividad, de las relaciones, del ser. eh, Tratando de siempre basar nuestro trabajo en las posibilidades del cuerpo, más allá de otro tipo de cosas que son también muy valiosas, pero nos interesa más como esta parte. Y el grupo que hemos logrado crear es un grupo que tiene muchas inquietudes y que tiene muchas apertura y posibilidades para hacer diferentes tipos de repertorios. La idea es que logremos, ya hemos comisionado algunas obras tenemos dos piezas comisionadas por Gaspar Peralta, que es un compositor tijuanense también muy bueno, de música contemporánea muy, muy interesante. La idea es seguir desarrollando el proyecto y empezar a crear trabajos escénicos que utilicen la música y la voz, ¿no? Cada vez con estructuras más sólidas. Y sí, pues buscamos el movimiento, buscamos la expresión humana, digamos, en toda su capacidad dentro de nosotros y también mucho el diálogo con nuestras ideas personales, con diálogo entre nosotros, con desarrollar ideas y temas muy pertinentes, no nada más ideas o temas que también se puede hacer y es valioso, digamos, más universales o con temas más llamativos, pero digamos que queremos desarrollar la sensación, la interacción directa a partir de ahí. Es decir, me llama la atención que justo cuando se habla de un ensamble, hablas del ensamble vocal y hablas justo de las posibilidades del cuerpo, ¿no? Es decir, que de repente alguien podría decir vocal, voz, y no, estamos hablando entonces de qué es las posibilidades del cuerpo, donde por supuesto la voz es parte de esas posibilidades, pero solo es, digamos, es parte de como un conjunto más grande, ¿no? De algo más fuerte. Bueno, en ese sentido, quería preguntarte que si hay algunas cosas que en este proceso que Radical Ensamble ha comenzado a trabajar, que empieces a descubrir, no sé, algunos puntos temas que empiecen a ser como recurrentes en esos primeros encuentros, si hay metodologías que empieces a descubrir en estos procesos, pues que al final del día son siempre procesos nuevos, ¿no? Son procesos que no están establecidos, no hay una receta, ni una fórmula, ni un libro donde uno dice, es que estamos siguiendo eso, sino que están generando cosas. ¿Qué has ido descubriendo en estos caminos creativos que te pueden permitir de alguna manera ir sistematizando pues estos caminos dentro de Radical Ensamble? Yo creo que siempre comenzamos como te comentaba, con la interacción directa. Buscamos verdad, ¿no? Que es una cosa muy abstracta de buscar realmente en el arte, pero buscamos verdad, buscamos eh, desarrollar cosas a partir, digamos que experimentamos, ponemos, digamos, temas ahí, ponemos, digamos, ciertas estructuras, trabajamos el espacio o trabajamos el diálogo directo entre dos o más personas, trabajamos el uso del movimiento, digamos, con ciertos temas y los probamos, o sea, ponemos, digamos que un esquema, un conjunto de reglas, de direcciones que tenemos que como seguir para generar un tipo de juego. Y a partir del juego, a partir de este esquema, van saliendo cosas, van generándose, digamos, células específicas, cosas que luego retomamos y luego viéndolas de nuevo las vamos desarrollando, ¿no? Es decir, de alguna manera es un juego de variables entre poner temas, explorar el espacio, diálogos directos, que puestos en un esquema
te comienzan a generar caminos creativos, lo entiendo un poco así. Sí, sí, por ejemplo, a veces hemos hecho exploraciones a partir de texto, Okay. hemos hecho exploraciones a partir a partir incluso de piezas escritas, piezas escritas que ya están hechas, y entonces cómo las abordamos, cómo nos movemos, cómo funcionamos. A veces tomamos el tema y lo desarrollamos de esa forma, buscamos, lo que a mí me gusta es como buscar la conexión directa, o sea, no trabajar en la abstracción. Por ejemplo, hicimos una pieza que hicieron para nosotros también. Esa fue otra comisión de J.M. Torres, de Ensenada, un compositor, también bailarín, músico. Eh, y la pieza se llama Canto Tentacular. Entonces el desarrollo fue, bueno, sí, esto está hablando de seres marinos, ¿no? Es una pieza de sonidos y cosas que son seres marinos, pero realmente no estamos pensando en el cangrejo o en el pulpo, sino que como eso, cómo se traduce a cosas más específicas, sino a ti, ¿no? O sea, cómo se produce la rigidez, como el sí, la rigidez, la antivulnerabilidad, por ejemplo, o la fluidez, o sea, qué cosas te generan a ti desarrollar ese tipo de corporalidad o de sensaciones, y a partir de ahí vamos jugando con eso para buscar los sonidos, pero no hacemos al pulpo, sino el pulpo nos lleva a diferentes ideas que nos conectan a nosotros y a partir de ahí creamos, ¿no? Si fuera una idea que permite rebotar en, ¿no? Como en otras mentes y eso evoca otras cosas, pero no es la literalidad o no es la representación, sino como una semilla que va haciendo que tenga otros ecos, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí. Y que al final, no sé qué opinas, pero creo que muchas veces estos ideas que rebotan en otras mentes y que rebotan en otras personas y que rebotan con el cuerpo y que rebotan en el espacio, no dejan de ser como la semilla de los procesos creativos nuevos, ¿no? No dejan de ser como el descubrimiento en un salón de ensayos, en una sesión, y eso me parece que es importante porque, bueno, siempre le da un grado de novedad, ¿no? A los procesos. Pero quería preguntarte justamente si en el camino, además de estos juegos de variables que se ponen sobre la mesa, ¿tú consideras importante, por ejemplo, tener metodologías de trabajo? No sé, digamos, no pensar en no recetas, sino metodologías. ¿Qué metodologías utilizas tú, si es que las utilizas, o qué tanto resultarán útiles o importantes para ti las metodologías de trabajo creativo particularmente? Sí, bueno, la verdad es que mucho de nuestro trabajo creativo se ha visto, es difícil trabajar con un ensamble vocal en la época post-COVID, ¿no? Entonces, han estado, hasta hace poco empezamos otra vez a poder desarrollar cosas. No te puedo decir exactamente ahorita de una metodología que estemos utilizando, porque realmente lo que hemos hecho en los últimos 2 años es resolver, ¿no? Buscar resolver y tratar de estar ahí. Y muchas de las cosas que nos gustan hacer se ven un poco afectadas por las condiciones en las que podemos trabajar ahora, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que para mí, por ejemplo, en estos procesos que hemos desarrollado, eh, para mí es importante, y lo hemos tratado de hacer, que no haya, que, que no sea mi punto estético el que se busque y que se muestre en los procesos de creativos, sino el permitir las demás ideas sin censurarlas. ¿Sí me entiendes? O sea, como permitir que el ensamble hable en toda esta multiplicidad de ideas, más que hacer un punto de vista y de ahí desarrollar todo o censurar, sino que cada diferente forma de expresar tenga un lugar, sin ser, si esta es la forma en la que esta persona quiere desarrollar y mostrar esto, es la forma en la que va a ser. O sea, la podemos retar para que siga desarrollándose, para que crezca, para que podamos combinar las cosas, pero no hay un punto de vista, no hay un solo punto de vista estético, ¿no? Y busco en la medida de lo posible no podar, digamos,
esas, esas diferentes tipos de expresiones y permitir que sucedan juntas, ¿no? Claro, y al final me parece que es una visión de metodología, ¿no? De la multiplicidad de ideas que confluyen para generar un proceso más que pensar en que hay una metodología de un director, ¿no? Que viene y dice, vamos a hacer las cosas así y se adecuan a una manera de hacerlas. Y ahora quisiera preguntarte, por ejemplo, en tu trabajo como intérprete, ¿tú has ido reconociendo metodologías de trabajo en tu trabajo como intérprete de música? Sí, sí. eh, y eso, por ejemplo, tiene que ver también con las cosas que estoy investigando ahorita en el doctorado y que me gusta investigar, que es la idea principal es la intimidad. O sea, la intimidad como un hecho en el que hay verdad, mutuo entendimiento, vulnerabilidad, ese tipo de cosas, ¿no? No tiene que ver con no necesariamente tiene que ver con la parte como sexual o con aspectos físicos como de estar cerca de alguien, sino de una idea digamos que tal vez intimidad emocional, podría decirse, pero búsqueda de vulnerabilidad, ¿verdad? Y yo lo que veo en la música contemporánea es que digamos que en la música tradicional hay puntos de contacto más obvios en la mayor parte de la música, porque tenemos una letra, ¿no? Tenemos una estructura temática muchas veces o cosas de las que estamos hablando muy específicas. Y las estructuras también melódicas, las estructuras musicales también tienen una historia y una forma en la que se ejecutan en diferentes estilos y cosas, pero tienen una personalidad, unas ciertas características que tú ya sabes que si haces esto es más o menos te relacionas con este tipo de emociones y eso. En la música contemporánea lo difícil es que muchas de estas estructuras a veces no son tan obvias de reconocer o a veces no están. Son estructuras totalmente nuevas en las que hay que buscar un sentido propio. Entonces lo que yo he tratado de hacer en mi trabajo como intérprete, por ejemplo, en ópera contemporánea, es encontrar, tanto en la música, con el texto, en el personaje, eh, cuáles son las cosas que conectan conmigo, cuáles son las cosas con las que yo puedo dialogar, qué es lo que me hace sentir, qué sentido le puedo dar a esto, no, porque si uno se queda en la partitura o a veces en el texto como tal, no es obvio la dirección que puedes tomar y muchas personas piensan que el default es el hacer solamente lo que está escrito. Y entonces se pierde muchísimo porque nunca una partitura, tú sabes más de texto y de libretos que yo, pero al menos una partitura nunca está realmente completa. Hay que llenarla. Y cuando estás trabajando con una música que no tiene una relación de tradición tan explícita, a veces uno opta por no llenar esos espacios. Yo en lo que he llegado es que hay que llenar esos espacios. Hay que llenar los espacios con tus propias ideas, con tus propios recursos, tratando de estar informado. Y también las cosas que eh, he estado investigando es acerca cómo, por ejemplo, trabajando con un compositor que tú no conoces o que ya falleció, ¿no? Eh, cómo relacionarte, cómo hablar verdad a través de su música. Si no hay una práctica tan obvia en su música, cómo desarrollar eso. Entonces yo lo que estoy desarrollando ahorita es, por ejemplo, ir hacia las relaciones íntimas de esa persona. ¿Cuáles son los puntos más importantes de su vida, si los podemos localizar? ¿Cuáles son sus ideas más importantes? ¿Cuál es algo que se llama, cuáles son los valores que juegan en su homeostasis sociocultural, que es como la homeostasis del cuerpo es el buscar el equilibrio, ¿no? O sea, que todo esté, la temperatura, todo esté. Pero socioculturalmente también hacemos eso, o sea, en las relaciones que tenemos. Y es buscar esos valores en sus relaciones, en sus ideas, y entonces entender un mundo diferente. Por ejemplo, hice este trabajo exactamente en un seminario en San Diego, que estábamos trabajando con la música de Yannis Xenakis, que es un compositor griego muy famoso, muy importante. Y esta era una pieza en la que había varios factores que me hicieron a mí entender mejor cómo pudiera yo
trabajarlo, ¿no? Es una pieza que se llama Ais, es una pieza en griego, entonces el nombre es en griego. Entonces, primero, esa palabra significa el Hades. Entonces, el Hades griego es el infierno, ¿no? Pero ¿qué significa el infierno realmente? Eso es una cosa muy abstracta. Entonces, ¿cómo lo voy acercando a su vida? Y entonces entiendes que Xenakis estuvo en la guerra, que Xenakis estuvo luchando por Grecia contra muchas invasiones mucho tiempo. Luego, el, los sonidos, hay dos gestos específicos para la voz en esa pieza. Uno es un sonido muy agudo, para barítono, que se escucha muy extraño. Y lo otro son notas muy graves con letra. El sonido no tiene letra y las notas graves tienen letra. Entonces, investigando, te das cuenta que hay información en la que él dice que ese sonido es el sonido de un pájaro. Pero entonces dices, bueno, ¿qué tiene que ver un pájaro? Pero luego entiendes, lees un poco más y él dice que ese pájaro, él creyó que era el grito de alguien siendo asesinado. Entonces, cuando entiendes todo eso, esa línea vocal ya es totalmente otra cosa. Entonces, no es que yo vaya a ilustrar tampoco el pájaro o una persona siendo asesinada, pero entiendo de dónde viene su necesidad por escribir eso. Y más de allá de hacer suposiciones de cómo él quisiera hacerlo específicamente, ahí viene la otra parte de la intimidad, que es el diálogo. Yo Claro. no voy a asumir qué es lo que tú quieres cuando yo dialogo con alguien. Yo tomo la información y pongo mi otra parte. Entonces pongo mi mitad, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es para mí el dolor? ¿Qué es para mí la guerra? ¿Qué es para mí ese sonido? ¿Qué es lo que me genera? ¿Cuándo he sentido eso y cómo puedo expresarlo? Y entonces cuando se empieza a hacer, no nada más interesante tal vez para un espectador, que es lo que buscamos al final, pero como un proceso humano empieza a ser mucho más enriquecedor, al menos para el propio intérprete. Sí, justo esto pensaba, ¿no? Cómo el propio intérprete comienza a vivir un proceso de acercamiento, no sé, a la partitura o a la pieza, no de lo que está en la partitura, ¿no? Sino de un proceso mucho más integral, como hermenéutico, ¿no? Como de investigación, donde empieza a dotar de referentes y de significados a la propia partitura y entonces empieza a dotar de cierto sentido, ¿no? Lo que entiendo es esto, como este diálogo del que hablas, en esta búsqueda de la intimidad, tiene que ver con cómo en realidad que exista un compositor que no conociste, ¿no? Y que existas tú como un intérprete en pleno 2022, que no se trata de yo encuentro la pieza para cantarla, se trata de yo entiendo la pieza para tratar de dotarle un sentido y que ahí pues encuentren algo en común, ¿no? A pesar de seguramente los años o las décadas o las geografías. Entonces, me parece como muy interesante también en ese sentido la idea de pensar a las personas que se dedican a la interpretación musical, no solamente como un ser que viene digamos, en el término de intérprete sencillo, básico, sino como casi como un investigador, coautor de esa pieza y que va a ser, para mí es como esta idea de alguien hace suyo algo, pero no lo hace suyo por mera capricho, ¿no? Lo hace suyo a través de un diálogo y esto me parece que es como muy, muy interesante de pensar, porque al final del día, no sé, seguramente te ha pasado cuando uno colabora en términos creativos con alguien, justo encontrar ese diálogo no es fácil, ¿no? Porque tenemos una idea, o sea, por ejemplo, cuando trabajas con una escenógrafa, con un iluminador, con una vestuarista, etcétera, ¿cómo en realidad hacemos que sea un diálogo y no una imposición de director? ¿No? Porque luego podríamos tener eso, de que tú piensas algo y dices, no, pero yo lo quiero así, pero pues ahí no fue diálogo, ¿no? No sé, me gusta pensar en esta idea de diálogo genuino, real, y que nos pongas este ejemplo, me parece que es muy valioso. Y hablando justamente de la intimidad, ¿ha sido un tema recurrente, por ejemplo, en tus últimos procesos? O sea, es un tema de investigación, pero ¿ha sido tema recurrente, por ejemplo, para crear alguna pieza o piezas en general? Sí, la última pieza que yo compuse, o sea, creé en tanto la música como el movimiento, la expresión vocal, se llama Tres Memorias. Es una pieza que estrené en Tijuana, en el foro Ricardo Peralta, en una noche de solos. No recuerdo qué volumen era,
pero me invitaron ahí y yo decidí mostrar esa pieza porque es una pieza que además canté unos meses después, hace poco, en mi recital, mi primer recital de doctorado. Entonces, para mí era importante hacerlo. Es una inquietud que tenía hace mucho tiempo de crear una pieza mía de ahí. Y incluso la parte del movimiento es algo muy íntimo para mí. O sea, ¿por qué movimiento? Porque, o sea, que parecen estructuras más técnicas o que no tienen tanto que ver con el contenido, pero realmente yo teniendo siempre una necesidad muy personal del movimiento y relacionarlo para mí era importante hacerlo así, por diferentes cuestiones, ¿no? Y cada una de estas memorias son 3 piezas cortas, cada una de estas memorias cada una de las piezas está basada en una memoria importante para mí. Entonces, el proceso para mí fue lindo y quiero replicarlo. Mi proceso fue el primero elegir la memoria, elegir como algún momento y escribir. Y escribí acerca de esa memoria, escribí como pequeñas poemas, líneas, algo parecido a eso. A partir de ahí fui como escogiendo imágenes específicas o sensaciones que yo recordaba de esas líneas que había escrito y las empecé a cantar sobre ellas, a moverme a cantar sobre ellas. Y me grabé haciendo todo esto sobre cada una de estas ideas, hasta que encontraba sobre cada una forma, una línea, una expresión que me gustaba y lo seleccionaba. Entonces seleccionaba como sobre cada memoria unas 4 o 5 movimientos y sonidos específicos combinados. Cuando tuve estas fichas, estas células, empecé a desarrollarlo ya en el papel. Entonces empecé a trabajar con estas células vocales que estaban ligadas a células también de movimiento. Las empecé a escribir musicalmente, a trabajar en el piano, a desarrollarlos un poco más, a hacer que dialogaran entre estos puntos. Y ya que tuve la música, ya estaba en movimiento, empecé a ligar la voz y el movimiento en conjunto. Entonces, para mí lo más importante de estas memorias y ejecutarlas y pensarlas es poder estar específicamente viendo y sintiendo esas cosas que escribí o que estaba en el momento. No nada más expresarlas para el público, que es importante, porque al final es lo que estoy haciendo en escena, ¿no? Pero el poder estar en la imagen específica, en las sensaciones específicas y poder expresar esa sensación en cada uno de estos momentos. Y es padre porque como son piezas solistas, solo puse un drone, que es una nota así como tenida, para darme una referencia de sonido, de alturas para trabajar la afinación. Puedo hacer realmente que estas células sean un poco más largas, que tomen más tiempo, que tomar más espacios. Entonces realmente lo que hago en cada una de estas memorias es ir viviendo cada uno de estos como sensaciones, procesos y expresándolos. Y al final también el hecho de que yo tenga una partitura y yo sea el compositor, no tengo que seguir la partitura con exactitud. Entonces, si de pronto en alguna parte yo estoy en la memoria y siento algo ligeramente distinto, lo hago y hay elemento de improvisación también, ¿no? O sea, que esté a merced del presente lo que estoy haciendo, no acerca de lo que en algún momento escribí. Entonces, la pieza siempre cambia cada vez que la presento. Sí. Y esto es con 3 memorias, ¿cierto? Que hiciste este proceso. Me parece, digo, la manera en la que lo explicaste me parece interesante. Ahorita estaba tratando como de seguir la estructura, pero creo que muchas veces probablemente alguien que somos ajenos, alguien que es muy ajeno a la escritura de una pieza musical, no sé, a lo mejor puede pensar que, digo, hay muchas maneras de crearlo, ¿no? Pero justo creo que ahorita nos acabas de dar un ejemplo de algo que no necesariamente es, un día me senté, me puse a escribir, agarré el piano, ¿no? Y me puse, sino cómo justo de alguna manera para mí hace eco de lo que me has estado hablando, ¿no? Cómo empiezas a hacer como de una memoria, ¿no? Como de una idea, pasas a una segunda etapa que es explorar esa memoria, esa idea, ese juego, ese movimiento, ese gesto, esa voz, para después de ahí seleccionarlo, ¿no? Explorar, seleccionar y luego haces
entendí como una especie de esbozo de escritura, ¿no? Donde se hace esbozo y después de ahí trabajas una pieza, pero que al final queda como una partitura abierta. Entiendo que es esto, ¿no? Queda como una partitura abierta donde puedes improvisar. ¿Cómo no sé, también me parece que eso es importante porque muchas veces también esto, ¿no? Pensamos que la partitura está ahí, es inamovible, intocable y va a ser la misma, ¿no? Y como al ser un trabajo tan relacionado con el presente, bueno, es susceptible de que sea diferente. ¿Cómo, cómo, cómo es para ti, digamos, este proceso que te permite hacer tener esa libertad? ¿Es algo que tú disfrutas? ¿Es algo que, digamos, que está en tu línea de trabajo? Sí, a mí me parece que es esencial. Yo creo que la idea de tocar partituras en exactitud como están escritas es muy moderna en ciertos sentidos. O sea, antes los músicos eran improvisadores, ¿no? Al menos pensando en la música europea, ¿no? De la historia europea, que es donde viene nuestra idea de la música clásica. Pero en todas las culturas hay improvisación, en todas las canciones, en todas las piezas, incluso en nuestra música popular. Podemos escuchar una canción y suena prácticamente igual cada vez que la escuchas, pero si tú conoces la estructura, siempre hay espacios de improvisación. Y eso tiene que ver con el presente, con el estar presente. O sea, pienso, no soy muy letrado en esto, en el tema, por ejemplo, de los sones, pero los sones, hay estructuras, el mariachi, no hay un conteo exacto. O sea, los intérpretes respiran, toman, y el mariachi sigue cuando hay que seguir, y se estiran cosas, se acortan cosas, ¿no? Es lo que he podido experimentar. Y eso tiene que ver con estar presente. O sea, es muy humano estar presente y no hacer las cosas exactamente igual. Y para mí, por ejemplo, con esas memorias es muy importante poder ser flexible, porque entonces, si no soy flexible, entonces estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en mantener un pulso, estoy pensando en contar, estoy pensando en que la afinación tiene que ser exacta, más allá de que sea una, más allá de una estructura fija, es una estructura que he encontrado que me ayuda a canalizar. Es un facilitador para canalizar la experiencia que estoy viviendo internamente y expresarla, pero no es restrictiva. Es es una estructura de facilitación que yo puedo moldear de acuerdo, y se puede hacer así porque está hecha a partir de la vivencia. Entonces se estructura a partir de yo vivirla muchas veces y expresarla hasta que no nada más me convenció estéticamente lo que funcionó, sino que yo sentí que de esa forma yo estaba realmente logrando expresar lo que estaba sintiendo. Porque no es tan fácil. O sea, o sea, porque alguien puede pensar como, bueno, piensas en una cosa y lo haces y sale. Pues no es tan fácil expresar, así como no es fácil darnos a entender, no es fácil tampoco musical y corporalmente ser verdaderos y vulnerables, ¿no? Tienes que encontrar formas hasta que encuentres el camino. Entonces son como canales de facilitación. Sí, justo eso. Me parece que aunque podamos decir, claro, que te permite la improvisación, etcétera, no significa que entonces te paras y haces cualquier cosa, ¿no? Hay ciertas estructuras que están ahí puestas, ¿no? En juego, pero me parece me parece interesante esta manera en la que lo pones, ¿no? Como la partitura es algo que solamente te permite canalizar una experiencia del presente, ¿no? Relacionada con una memoria y donde pues forzosamente tienes que estar ahí, ¿no? O sea, no te puedes abstraer y pensar en algo fuera de, porque no, entonces no funciona, ¿no? Este momento. Y ahorita que decías el ejemplo de otros, dabas otros ejemplos de donde hay espacios para estas improvisaciones o juego, me parece que al final es la esencia de las artes escénicas, ¿no? Vivas, presentes, donde hay que estar más bien siguiendo a las compañeras y a los compañeros para estar todos en la misma sintonía, más que estar siguiendo algo que escapa de nuestro control. Y ahí me parece que tiene que ver, juegas con la esencia de las artes escénicas
vivas, ¿no? Digo, por más que nos pueda gustar, no sé, como bien decías, ¿no? Que estéticamente o esto lleva un ritmo, ciertas cosas, no deja de ser una experiencia orgánica cuando está siendo acompañada cuando todo el grupo está en sintonía, o en este caso tú estás en sintonía con la propia estructura, con tu capacidad de trabajo, de improvisación, pero bueno, que hay muchas otras cosas más allá que te permiten hacer una experiencia, algo que decías hace rato, como genuina, ¿no? Es una experiencia genuina para ti y para las personas con las que vas a compartirla, ¿no? Porque también no es hace rato también lo decías, es un trabajo no nada más tuyo, ¿no? Es decir, en ese sentido, y me gustaría preguntarte cómo, cómo percibes justo al público, a la audiencia con quien compartes estos trabajos. Es decir, qué lugar o qué rol juega para ti la espectadora, el espectador que va a escuchar una pieza tuya de esta naturaleza. Sí, en la música en la que me desarrollo siempre hay algún tipo de sensación de cuarta pared. Incluso en estas piezas hay un tipo de sensación. Lo que, como yo lo justifico, es que yo estoy interactuando con este material o esa estructura específica en vivo. Yo estoy lo más vulnerable y vivo posible, y al mismo tiempo estoy vulnerablemente siendo observado, dejándome ser observado por el otro. Siempre tratando de buscar la mirada, si es posible, en diferentes contextos, estar aquí. Pero en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos de la música que hago, realmente no estoy esperando una reacción, que es diferente en la música popular, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces se canta y se espera una reacción y hay un diálogo muy lindo, que es muy lindo. En ese tipo de música que tiene más relación con una tradición europea, digamos, eh, por la estructura de las salas de concierto, esas cosas, hay, no hay una interacción tan directa con el espectador, pero lo que yo trato de hacer es ser lo más honesto y vulnerable posible con el material, que al final de cuentas estoy interactuando conmigo mismo, ¿no? Con mis memorias, con el otro, ¿no? Y es ser lo más abierto y vulnerable posible para que el espectador pueda ser parte de eso, ¿no? Más allá de yo lanzarlo hacia ellos, es como estar ahí y de forma abierta. Es como lo he logrado entender. Y al final es muy difícil saber exactamente qué van a recibir, pero lo que me gusta, por ejemplo, con estas piezas es que cada quien pone una historia totalmente distinta en cada una de las piezas. O empiezan a hacer como, ¿tú estás pensando en eso o en esto o en esta cosa? Porque realmente lo que permite cuando lo que yo quisiera hacer es que ese nivel de experiencia, de ese nivel de libertad, de vulnerabilidad, permite al público entrar a sus propias vulnerabilidades y generar sus propias narrativas, ¿no? Que al final es un proceso de reflexión individual. Como si la pieza fuera un espacio vacío donde tú te vulneras y esperas un poco que la experiencia de quien observa encuentre en ese espacio vacío su propia vulnerabilidad y pues sus propias historias, ¿no? Que al final del día, cuando vamos a un espectáculo teatral, musical, etcétera, vamos y ponemos en juego también nuestro propio bagaje, ¿no? Nuestra propia vida como espectadores. Así que, bueno, me parece que es una experiencia como de encuentro también, me parece. Es una experiencia para ser compartida. Miguel, muchas gracias. Ha sido muy interesante tener la oportunidad de escucharte estos procesos, estas metodologías, estos caminos que has experimentado, no solamente con el ensamble, sino a nivel personal. Así que, bueno, te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros acá para Cartografía Escénica. Muchas gracias, Ramón. Y gracias por invitarme. También fue un placer platicar y rebotar estas ideas contigo. Muchas gracias, pues esperemos que sigamos rebotando ideas para seguir construyendo pues caminos en el ámbito de los conceptos creativos de las artes escénicas. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos hasta la próxima.